Con un fuerte aplauso vamos a recibir, damas y caballeros, al señor Leopoldo Moró. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Leopoldo, ¿qué está pasando? ¿Qué estás viendo por estas horas en la política con el fallo proscriptivo a Cristina? Y muchas cosas simultáneamente. En primer lugar, una chispa que ha producido una reacción que de alguna manera todos estábamos esperando, ¿no? Porque nos preguntábamos hasta hace unos días atrás por qué había tanta pasividad frente a la crueldad del gobierno, que si se había naturalizado la posibilidad de que la Argentina se transforme en Perú, Ecuador, es decir, países que tienen grandes bloques de pobreza con riqueza muy concentrada que fundamentalmente se nutre del extractivismo. Y de repente este hecho es como que cambió el escenario, el humor social. Yo creo que también se ha conectado con que efectivamente en estos últimos tiempos esa crueldad alcanzó su máximo nivel de exposición, ¿no? No solamente en el hecho de la pérdida descomunal de ingresos que hay entre jubilados, trabajadores, cuentapropistas y a esta altura también entre empresarios de distinto nivel y envergadura que están perdiendo rentabilidad, sino también, bueno, una crueldad exacerbada por una represión que se transformó en sistemática los miércoles sobre los jubilados. Entonces, de pronto es como que lo de Cristina actuó de catalizador de todo eso. Claro. Bueno, los chicos que se dan cuenta que defender a Cristina es defender la educación pública gratuita y de calidad. Es como que ella, o mejor dicho, el ataque sobre Cristina ha generado una reacción que se conecta con una situación social que está llegando a un extremo de tensión. Y bueno, eso va a tener seguramente algún tipo de canalización. Yo creo que mañana se va a patentizar en una de las marchas más vigorosas y contundentes de toda esta etapa de la política argentina. No sé si va a superar o no a la marcha universitaria o en defensa de la universidad pública, pero lo que sí sé que va a ser gigantesca. Y además, bueno, está precedida de expresiones en distintos lugares del país, desde Ushuaia hasta La Quiaca, en estos 4, 5, 6 días, ya ni me acuerdo cuánto hace que se hizo el fallo. Sí, acciones en todo el país. Hay acciones en todo el país, reacciones fuera del país. Así que bueno, pero creo que esto es muy, muy importante porque me da la impresión de que la proscripción de Cristina va más allá de lo electoral, va más allá del hecho de impedirle competir por miedo a perder una elección. Yo creo que la proscripción de Cristina y la persecución a Cristina tiene que ver con el hecho de que no se sostenga una figura que sea capaz de recomponer la amistad social en la Argentina, de recomponer lazos de solidaridad. Pretenden acallar una voz que los incomoda porque los desnudan la naturaleza de lo que está ocurriendo en la Argentina. En general sus diagnósticos se anticipan, tienen una gran capacidad anticipatoria. En general es una característica de los liderazgos, la capacidad anticipatoria. Y eso los incomoda, los pone en una situación muy difícil y desnuda el verdadero poder, que va más allá de la presencia circunstancial de Milei en el gobierno, que es otro de los títeres que encontraron para ir distrayendo a la sociedad mientras llevan adelante el saqueo. La denuncia de Cristina va más profundo, toca a los poderes fácticos, que son los que han estado detrás de todo esto, ¿no? Pero no en estos últimos días. Esto formó parte de un plan sistemático que se inició hace ya tiempo atrás, cuyo objetivo era la persecución, el encarcelamiento de Cristina, la proscripción y eventualmente, si eso no funcionaba, la eliminación física. Leopoldo, usted ha sido un dirigente muy importante del radicalismo en los años 80, muy cerca de Alfonsín. Bueno, comenzó su militancia en el radicalismo en la década del 60. Así es. Bueno, una larga militancia en la Unión Cívica Radical, aquellos años de recuperación democrática muy cerca del presidente Alfonsín.
¿En qué estado está hoy, a pesar de las distintas tensiones que ha tenido el sistema democrático a lo largo de estos últimos 40 años? En los 80 hubo tensiones muy complejas, la crisis del 2001 también ha sido una situación, ¿no?, con la democracia ahí y el sistema también crujiendo. Y hoy también un sistema político en crisis, la emergencia de Milei es también en parte producto de eso, pero ahora con, evidentemente, la decisión, por primera vez del 83 a esta parte, de un sector del poder de quitar del juego electoral a la principal dirigente opositora. Estado de situación con perspectiva histórica hoy del sistema democrático en la Argentina. ¿Cómo lo ve? A ver, se ha roto el pacto democrático. En el 83, con la llegada de Alfonsín al gobierno, se inicia un camino que es el de la consolidación de la democracia, que culmina poco tiempo después en una especie de pacto democrático, que no está escrito en ningún lado. No hay un documento que se denomine pacto democrático y se enumere las condiciones del pacto democrático, pero sí hay una voluntad común que se fue expresando, que se fue manifestando en la sociedad, que se cohesionó alrededor de la defensa de la democracia. Hay 20.000 ejemplos en ese sentido. La reacción de la sociedad frente al intento de la rebelión de los Carapintadas, el hecho de sancionar leyes fundamentales que han sido el sostén de ese pacto democrático, como por ejemplo la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia, prácticamente por unanimidad en el Parlamento, que son las cosas que ahora se quieren modificar. Exacto, sí. El acompañamiento que nosotros a su vez hicimos cuando también Menem sufrió un levantamiento militar en manos de Zein el-Din. Es decir, podríamos enumerar. Hay un pacto democrático, si querés, implícito. Ese pacto democrático empezó a resquebrajarse con el gobierno de Macri, que es el que monta, a través, te reitero, de un plan sistemático de persecución, espionaje, etcétera, la persecución a los adversarios, haciendo hincapié particularmente en Cristina Kirchner. Y ahora está enterrado el pacto democrático. Ajá. No solamente porque la Corte le ha puesto la frutilla del postre a ese camino que se vino transitando para proscribir a Cristina y arrinconar al peronismo y al movimiento popular en general, sino porque además hay infinidad de manifestaciones que te ponen de manifiesto la ruptura del pacto. Por ejemplo, el otro día el jefe de la Policía Federal hace una conferencia de prensa y dice que la orden de detener a Juan Grabois se la dio Milei y Burlich. Eso, sin orden judicial, nada. Sí. Sin orden judicial, creyendo que hay un estado de sitio de hecho. El presidente de la Nación no puede intervenir en causas judiciales y mucho menos ordenar la detención de un ciudadano. Eso puede ocurrir en un estado de excepción, que es el estado de sitio que debe ser declarado por el Congreso. El propio Congreso vive sitiado por las fuerzas federales. Ya no es solamente que se instalan para reprimir los miércoles a los jubilados. La semana pasada nosotros nos levantamos de todas las comisiones porque se había hecho un cerco en coincidencia con el fallo del trío Galleta, digamos, de esta gente de la Corte. Habían hecho en un perímetro amplísimo un cerco con no solamente vallas, sino infinidad de fuerzas federales al edificio del Parlamento. Hasta tenemos ya dificultad para desplazarnos los legisladores en ese perímetro. Claro. Una zona de excepción, un estado de excepción. Claro, pero de intimidación. De intimidación, claro. Es más, hasta puede llegar al punto de que si se está en juego el quórum, yo llego al Congreso, no me dejan pasar, como el otro día ocurría, hasta 2 cuadras alrededor del perímetro del Congreso, y eso modifica la composición del quórum del Congreso. Y el presidente de la Cámara, yo lo he sido circunstancialmente en el último tramo del gobierno de Alfonsín, tiene facultades para exigir el retiro de las fuerzas federales de alrededor del Congreso. Obviamente Martín Menem no lo hace porque está en consonancia. Te digo, bueno, hoy hemos conocido una reforma a los estatutos de la Policía Federal. Sí, también. Que le permite hacer patrullaje o ciberpatrullaje sin orden judicial en todas las redes sociales, de acceso público, etcétera, etcétera. Digo, no hay duda que el pacto democrático se ha roto
y vamos hacia un estado de excepción, con el agravante de que ese estado de excepción está siendo avalado por el partido judicial, ya no se le puede hablar de poder judicial. Antes, las proscripciones se originaban en golpes de Estado. Cuando lo proscriben al radicalismo en la década del 30 y lo meten preso a Irigoyen por una causa inventada de características similares a la que le inventaron a Cristina, también defraudación del Estado, fueron más lejos, porque incluso le metieron preso al abogado defensor, cosa que Veraldi todavía no le ha ocurrido. Sí. Y la Corte ahí también avaló. Y la Corte avaló lo que se llamó la doctrina de facto. Claro. ¿Qué dijo la Corte? Bueno, el golpe de Estado tiene en sus manos el manejo de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, garantiza el orden, por lo tanto es constitucional. Una cosa increíble. Bueno, a cambio de eso la Corte logró que le devolvieran la facultad a los cortesanos de elegir su propio presidente. Hasta allí la Corte no elegía al presidente. Bueno, hubo 15 años prácticamente de persecución, fue fusilamientos en la Penitenciaría Nacional, lo que la oligarquía llamaba el fraude patriótico, la entrega de la Argentina, bueno. Hasta el 45. En el 45 hay elecciones libres, gana Perón. Después vuelven en el 55 a dar un golpe de Estado, 18 años de proscripción del peronismo. Eso está más fresco en la memoria colectiva, todos lo sabemos, fusilamiento, bombardeo en Plaza Ayer se de Mayo. cumplieron 70 años de ese bombardeo. Muy bien. Entonces las proscripciones siempre se originaron en golpes militares. Y el estado de excepción o los estados autoritarios se originaron en golpes militares. Esta vez no, se originó en una decisión del Poder Judicial. En una decisión que además fue planificada desde el principio al fin. Es decir, esto no es que de pronto, bueno, la Corte se volvió loca y entonces dijo, no. Acá hay una planificación que arranca hace muchos años atrás, con un gran titiritero que es el mafioso de Macri, que va ubicando en el Poder Judicial, va armando. A ver, así como la dictadura armó un plan sistemático de persecución y exterminio de los opositores, en ese periodo se armó un plan sistemático de persecución, espionaje y extorsión hacia los opositores. Y fue poniendo en el Poder Judicial las fichitas para ir recorriendo ese camino y llegar a esto que hemos vivido hace unos días atrás, que es el fallo de la Corte, que corona todo ese trayecto que venían transitando. Vos fíjate, en el último tramo hay un tribunal oral que hace el juicio a Cristina, la parodia del juicio. Pasa un tiempo, y no me acuerdo ahora qué diario o qué publicación, revela que el presidente del tribunal era compinche en un equipo de fútbol con el fiscal del tribunal. Pero no solamente compartían el equipo de fútbol, sino que ese equipo de fútbol jugaba los campeonatos internos en la Quinta Los Abrojos, que era propiedad de Macri, que era el denunciante en la causa. Y todo sigue como si no pasara nada. Yo te voy a dar un ejemplo de estos días para tratar de que el ciudadano de a pie lo entienda, porque entender las causas judiciales es muy complejo. Esto es exactamente igual de lo que ocurrió con la jueza McIntyre. Hay un tribunal oral, de repente cuando se está desarrollando el juicio, igual que ocurrió con Cristina, se descubre que la jueza McIntyre estaba haciendo un acting porque había hecho un contrato con una productora de televisión para que se pasara un documental. Obviamente ella iba siguiendo el guión del documental. Y el final iba a ser el que estaba previsto en el guión. El guión tenía que coincidir con el fallo y el fallo tenía que coincidir con el guión. Bueno, esto fue exactamente lo mismo que hizo este tribunal, el que juzgó a Cristina, juzgó entre comillas. Pero hay una diferencia. A la jueza McIntyre la separaron en 24 horas, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Claro, está presidida por una jueza honesta, imparcial, y anularon el juicio. Es lo mismo que tendrían que haber hecho en este caso. Lo que pasa es que en vez de tener un contrato con una productora para hacer un documental, estos tres tipos tenían un contrato con Clarín y con Macri. Pero hicieron el mismo recorrido. Y a la Corte Suprema de Justicia no se le movió un pelo. Entonces digo, estamos frente a una situación de injusticia,
con una condena que no se funda en ninguna prueba ni documental ni testimonial, y con un procedimiento que es absolutamente irregular. Y todo esto acompañado, obviamente, de una fuerte campaña mediática, sobre todo de Clarín, y de algunos grupos económicos, incluso de afuera del país, como el caso de Lanchan, que cuando se cayó Ficha Limpia empezó a los gritos diciendo que había que buscar otro camino para proscribir a Cristina. Leopoldo, hay muchas reuniones por estas horas. ¿Qué estrategia te imaginás para los próximos días? Bueno, la movilización de este miércoles, que pinta masiva, histórica. Pero ¿y después qué? ¿Qué te imaginás? ¿Cómo sigue esta historia? Yo me imagino un movimiento nacional y popular que se empieza a articular en derredor de la defensa de Cristina ahora y más adelante, inmediatamente después, en la exigencia de la libertad de Cristina. ¿Por qué? Porque no es solamente que está presa Cristina, está presa la patria y está presa la democracia. Y va a haber que luchar en todos los sentidos y batallar en todos los escenarios. El escenario electoral, el escenario de la lucha por el sentido común, la subjetividad, que es la batalla más difícil, porque allí es donde aparece todo el poderío de estos medios de comunicación que instalan la simplificación de las consignas para impedir el debate político. Vos te sentás a discutir y te empiezan a gritar chorro, chorro. Entonces eso repetido y multiplicado miles de veces por miles de días es difícil de abordar en la batalla por el sentido. Y bueno, me imagino un peronismo, yo no vengo del peronismo, pero me importa mucho el destino del peronismo porque es la única fuerza política que sobrevive en condiciones de volver a poner en agenda la distribución del ingreso en la Argentina, la equidad en la distribución del ingreso. Pero también soy consciente de que con el peronismo no alcanza y que el peronismo tiene que hacer una convocatoria que vaya más allá. Y yo creo que estamos en condiciones de que eso ocurra, por lo que te acabo de decir. Incluso creo que está llegando el momento de avanzar en una coincidencia con sectores empresarios que se empiezan a avivar en el sentido de que más allá de los prejuicios que pueden tener respecto a los trabajadores o lo que ellos califican privilegio de los trabajadores y en realidad son derechos de los trabajadores, etcétera, se empiezan a avivar en el sentido de que se dan cuenta de que la guadaña no solamente va a pasar, como está ocurriendo, sobre los jubilados, sobre los trabajadores formales, sobre los informales, etcétera, sino también sobre ellos. Porque es tan monstruoso el proceso de endeudamiento de la Argentina, que se ha acelerado muchísimo. A ver, esto que estamos hablando de Cristina, de alguna manera, digamos, ha sacado del eje algunos otros temas. Claro, en estas últimas 2 semanas el endeudamiento de la Argentina es descomunal. Sí. No tiene precedentes en el mundo. Bueno, alguien tiene que pagarlo. Somos el país más endeudado del planeta, no solamente con el Fondo Monetario Internacional, sino en términos generales, con el Fondo Monetario, con los acreedores privados, con los organismos internacionales de crédito. Y ya no da más el cuero de los jubilados y de los laburantes para pagarlo. Entonces van sobre la renta de las empresas. ¿Por qué? Porque viene un proceso de deflación. Y esa deflación, que no es desinflación, sino que es deflación, que significa una abrupta caída de precios, pero a raíz de la caída de la demanda, se va a ir acentuando. Y eso está poniendo no solamente a las pymes, sino a las grandes empresas al borde de la quiebra y de pérdidas de rentabilidad enorme. Y entonces ahí algunos empiezan a avivarse de que en realidad el sostén de un modelo, si vos querés llamarlo de alguna forma capitalista exitoso, no reside en estos tipos o no se apoya en estas políticas. Y ahí me parece que hay un camino para transitar, como el que transitó Lula en Brasil, precisamente después de la proscripción. Claro. De volver a convocar a otros sectores con los que por ahí había estado distanciado. Claro, y decir, bueno, hay un sector de la burguesía nacional que se puede incorporar. Está bien, Brasil cuenta con una ventaja. Tiene una burguesía nacional muy fuerte, asentada en un modelo industrial potente y además con identidad nacional. Sí.
Sí, los nuestros tributan todos afuera. Pero bueno, pero es una de las Está bien. batallas que tenemos que librar. Leopoldo, muchas gracias. No, al contrario. Gracias por haber venido. Leopoldo Moró en la mañana de Circo Freak. Un aplauso para él. Un aplauso para Leopoldo Moró. Gracias por haber venido. Diputado nacional de Unión por la Patria. Parte también de la historia del radicalismo. Amigos, amigas, en la mañana de Gelatina.